Buenas noches. Siguiendo con las actividades científicas del mes de noviembre, la Sociedad de Estudio del Hígado ha tenido en este mes presentarnos el tema de tratamiento de infecciones en cirrosis hepática, definiciones y actualidad en resistencia bacteriana. Para ello, contamos con dos ponentes muy investigadores, muy excelentes ponentes, quienes en esta noche compartirán con nosotros sus conocimientos. Se trata del doctor Angelo Matos y el doctor Leslie Soto. Empezaremos con la definición de infecciones y resistencia bacteriana. Para ello, el doctor Leslie Soto lo que tenemos como ponente. El doctor Leslie es médico infectólogo, intensivista, miembro titular de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, miembro del American College of Physicians, vocal del Colegio Médico del Perú, presidente del Comité de Educación Médica Continua 2022-2024, médico asistente en Sana, Clínica San Borja y Clínica San Felipe. También es profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y jefe del Departamento Médico del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Leslie, buenas noches. Por ¿Cómo está, favor, doctora Runati? ¿Cómo está? tiene ya usted empieza con su ponencia. Claro que sí. Por favor. Ahí pueden ver la ponencia, por favor, la pantalla completa. Sí, lo estamos viendo bien. Listo. Primero que nada, agradecer la invitación de la Asociación Peruana de Estudio del Hígado. Importante siempre estar, pues, chequeando una de las patologías que es bastante interesante porque uno piensa que no es tan prevalente, pero sí es una causa importante de enfermedades en nuestro mundo. Bien, la resistencia bacteriana básicamente es la capacidad de las bacterias para no morir con los antibióticos. Existe, existe el término resistencia múltiple o múltiple resistencia o multiresistencia, cuando existe pues una resistencia a varios fármacos, como lo tenemos en la tuberculosis multidrogo resistente, que son varios fármacos que no pueden atacar a la bacteria. Resistencia cruzada, cuando hay mecanismos eficaces frente a distintas moléculas por la forma en la cual se actúan, ¿no? Las bombas de flujo, proteínas, etcétera. Entonces, algunos antibióticos que tienen la misma forma de ingresar a la bacteria va a tener también a otro fármaco resistencia, y la corresistencia cuando se transmite parte del material genético a otras bacterias, por lo tanto, tendría pues una resistencia sumada a la que ya tenía previamente. A nivel mundial, hablando de cirrosis, por ejemplo, es la 10ª causa de muerte en el mundo, siendo las infecciones en los pacientes cirróticos justamente uno de los principales motivos de hospitalización. Este dato es importante, imagínense, la 10ª causa de mortalidad, que afecta pues a la supervivencia y el pronóstico del paciente. Su riesgo de los pacientes con cirrosis hepática es 2.6 veces más alto que los pacientes sin cirrosis. La prevalencia de infecciones en pacientes cirróticos descompensados hospitalizados varía de 25 a 46%. Y lo que más vamos a ver de infecciones son peritonitis bacteriana espontánea, infección del tracto urinario, neumonía e infecciones de piel. Las infecciones aumentan la mortalidad a 30 días, por eso es importante el manejo de los antibióticos, pero un uso racional de los mismos, ya que el uso de antibióticos también nos puede llevar a resistencia al mismo fármaco. Aquí en el Perú, estaba checando un boletín epidemiológico peruano, tenemos que la tasa de mortalidad anual por cirrosis hepática es 10.45 por cada 100.000 habitantes. La mortalidad es 1 por cada 100.000, y en áreas endémicas cerca de 7% de las disfunciones corresponden justamente a enfermedades hepáticas asociadas a la hepatitis viral B. Somos un país endémico de hepatitis viral B, como el cáncer del hígado, cirrosis hepática y hepatitis fulminante. Por todo esto, a partir del año 2003 tenemos ya en el calendario nacional de vacunación vacuna contra la hepatitis viral B. Se hacen muchos estudios en nuestro país, este es uno de tantos estudios que hacemos aquí en el Perú, y en este estudio vamos a ver
que querían ver cuáles son los predictores de infección y mortalidad en pacientes con cirrosis, así como las características epidemiológicas clínicas de los pacientes con cirrosis. El modelo para enfermedad hepática en último estadio es un alto predictor tanto de mortalidad como de infección. Entonces, existe la infección como parte de la complicación que puede llevar a la muerte del paciente. Por lo tanto, existen muchos estudios que nos van a decir que me va a ayudar a mí a poder chequear que me podía predecir la mortalidad como la infección en mis pacientes. Hay varias formas de chequear el Child-Pugh-C, los valores del TP, el valor del sodio normal, su predictor de ausencia de mortalidad y de infección, de tal manera que es importantísimo conocerlo. Ya con el doctor vamos a chequear esas infecciones. La PBE o peritonitis bacteriana espontánea aparentemente es un 25%, el ITU 20%, neumonía 15%. En otras series es un poco más, un poco menos, pero igual son las tres prevalentes. Los gérmenes gram negativos son responsables del 80% de la PBE, 68% de las ITUs, 60% de las infecciones adquiridas en la comunidad, y los gram positivos originan el 50% de infecciones bacterianas asociados básicamente a procedimientos invasivos y infecciones intrahospitalarias. Algo que no teníamos antes es que ahora nuestros pacientes pues usan catéteres permanentes, catéteres que van a ser temporales, y estos pueden conllevar pues a que haya mayor cantidad de gérmenes, como Staphylococcus aureus, por ejemplo. Algo que no veíamos mucho, por ejemplo, en nuestro país, era que en toda parte del mundo el Staphylococcus aureus era el causante principal de la endocarditis en nuestro país. Todavía era el estreptococo, pero haciendo los estudios ya que en el país, el staph también es el prevalente, porque tenemos pues demasiada gente con catéteres que estamos usando para pacientes con falla renal crónica, por ejemplo. Entonces, las infecciones son importantes acá y hay que checar pues que hay múltiples factores de riesgo para infección bacteriana, que están la disfunción hepática, derivación portosistémica, la disbiosis intestinal, aumento de la translocación bacteriana, disfunción inmunitaria asociada a la cirrosis y factores genéticos. Esto quiere decir entonces que estos factores son importantes también para poder chequearla. Y de acá podemos hablar de la translocación bacteriana, que justamente por los antibióticos que vamos a hablar, que induce esta translocación bacteriana es inducida por el aumento de la permeabilidad intestinal y el sobrecrecimiento bacteriano observado en la cirrosis. Entonces, justamente, esa translocación bacteriana es la que, al haber muchas bacterias, estas podrían pasar a otro lado y causar las infecciones, ¿no? Y hay muchos factores que van a estar asociados también a este tipo de infecciones. Entonces, la resistencia antimicrobiana es importantísima porque es una pandemia silenciosa, está en todas partes, la creamos sin querer y van apareciendo por algunos estilos de utilización de fármacos. A pesar que algunos fármacos no son útiles, igual se siguen utilizando y vamos a ver ahora qué vamos a hacer. Estaba chequeando en un estudio que han hecho en Europa. En este estudio europeo han chequeado información muy detallada de la carga de resistencia antimicrobiana en 23 patógenos bacterianos y 88 combinaciones de patógenos y fármacos en 53 países. Pero, como vemos acá, aunque con algunas contradicciones específicas de cada país y estimaciones específicas de patógenos, los esfuerzos son bastante grandes. ¿Y qué llegaron a la conclusión acá? Que habían 541.000 muertes asociadas a la resistencia antibiótica, 133.000 atribuibles en la región europea de la OMS en el 2019. Y muchos de estos están asociados a mortalidad por cáncer de colon, cáncer de pulmón o cirrosis hepática. Nuevamente importantísimo este dato. Entonces aquí, en este estudio interesante, van a tener pues a las bacterias y van a ver resistencia a qué fármacos van a estar acá presentes. Recordemos que algo que hay que saber muy claro es que a pesar que tengamos guías internacionales, la resistencia bacteriana va a estar dependiendo de la flora o microbiología de nuestro centro de trabajo. Acá en el Perú, por ejemplo, el mapa microbiológico del Hospital Cayetano es diferente del Hospital Loaiza, diferente del Hospital 2 de Mayo, diferente del María Auxiliadora, diferente a las clínicas diversas del país, de tal manera que es importantísimo conocer la microbiología de nuestro centro de trabajo, porque eso nos va a poder permitir ver qué fármaco puedo utilizar en la población que está yendo a donde estoy yo trabajando. Entonces vemos acá, este es el número que pacientes que tienen resistencia a más de un fármaco, que son obviamente la mayoría de ellos.
Interesante haber trabajado todo esto y vemos que hay resistencia a cada fármaco en diferentes zonas, diferentes países. Entonces, tenemos que crear políticas en las cuales tengamos que utilizar fármacos de acuerdo a nuestra resistencia local. Entonces, comenzamos a dar una vueltita así rápidamente de la resistencia hasta el final. Se comienza pues la profilaxis con ofloxacino, que es muy bueno, pues sin embargo modifica la microbiología eh, bacteriana, ¿no? No va a eliminar las bacterias. Este es un fármaco que va a hacer pues que las bacterias del intestino no estén presentes y por lo tanto comenzamos nosotros a eliminar, pues sin embargo comienza también a generar resistencia a las quinolonas y también al trimethoprim sulfamethoxazol. Por otra parte, los staph metilicinos resistentes se han asociado a la profilaxis previa con norfloxacino y antibiótico terapia. Y por ello se recomienda para esta fecha, 2010 estamos hablando, añadir vancomicina al tratamiento para la peritonitis bacteriana espontánea en países con profilaxis previa con norfloxacino. Y entonces acá mucha gente podría decir, hay que utilizar esto, pero no, esto es una comunicación de otro país, no nos corresponde a nosotros, pues sí nos corresponde chequear que el uso de un fármaco, en este caso norfloxacino, me va a promover la creación de resistencia a la familia de ese fármaco. La cantidad de estafilococos MARSA en nuestro país a nivel periférico extrahospitalario es muy baja. Llegará entre 5 a 10% como máximo en muchos estudios, pero MARSA intrahospitalario es diferente. Por eso también hay que chequear que el tratamiento, tanto intrahospitalario o extrahospitalario, es importante para ver qué es lo que voy a utilizar. ¿Qué fue ocurriendo en el camino? En el camino esto es una publicación del 92, en la cual comienzan a tener preocupación por las BLE. Imagínense ahora, nosotros las BLE ya fue nuestro pasado, pero acá comienza todo esto. Acá comienza las BLE porque comienzan a haber problemas con la cefalosporina que utilizaban como tratamiento para los pacientes con cirrosis. Entonces, aquí había que chequear ya con esto que destrozaba, eliminaba, hidrolizaba la cefotaxima y otras cefalosporinas y penicilinas. Por lo tanto, ya comienza a aparecer bacterias que eran resistentes a fármacos. Y acá comienzan a chequear ya los factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, que son hospitalizaciones recientes, exposición previa a antibióticos y profilaxis con quinolonas. Entonces, acá ya había que ver qué le íbamos a estos pacientes. Y comienza pues a haber una mezcla y comienzan a crearse muchos fármacos y a utilizar otros nuevos. Y aquí usaban mucho los glicopéptidos. Entonces, en el caso, vamos por acá un ratito, cuando teníamos estos pacientes con resistencia, se estaba ampliando la cobertura y usando pues vancomicina para tener contra gram positivos. Y acá comienza a utilizarse pues talavancina, oritovancina y dalbavancina, que tienen más tiempo de duración, una actividad muy similar, pero que desafortunadamente todavía no está en nuestro país. Ticoprenina tampoco está en el Perú, lo que estamos usando vancomicina. Las ITUS van a tener como factor de riesgo presencia de catéteres uretrales, ascitis y sexo femenino. Son los factores de riesgo también para predisponer al paciente que lo tengo con cirrosis para una infección del tracto urinario. Y aquí también algo interesante. Según ustedes van a seguir leyendo en las guías, menciona que se puede usar, por ejemplo, cefalosporina de tercera generación o amoxiclavulánico, que sí funciona para la gente que está fuera del hospital, pero con cipro no está recomendado en pacientes de tratamiento crónico con quinolonas. Pero recordemos que en nuestro país, ciprofloxacina es una droga, desafortunadamente, que se compra en forma indiscriminada y en la farmacia uno lo puede adquirir. Nuestra resistencia a ciprofloxacina ambulatorio es como el 60-65%. Intrahospitalario es como 75-80%. Las quinolonas no es una buena opción para el tratamiento de nuestras hitos. Sin embargo, las guías americanas y europeas la mencionan como tratamiento inicial, cosa que en Perú no se puede hacer. Para neumonía como factor de riesgo, intubación traqueal, encefalopatía hepática y taponamiento esofágico. Estos son nuestros factores de riesgo para este tipo de infección. Y la bacteriemia espontánea, que es justamente los organismos responsables de la bacteriemia espontánea,
en los cirróticos son los mismos que en la PB, ¿no? Ya que al menos desde el punto de vista teórico la bacteriemia espontánea es un paso previo a la colonización del líquido acítico. Entonces, con todo esto, comenzamos a chequear conociendo que la infección es importante, que la translocación es algo que es primordial acá, factores de riesgo para cada infección que le puede dar a un paciente con cirrosis. Entonces comienza con las famosas profilaxis, para ver qué hacemos con las profilaxis. Entonces, como el intestino es la principal fuente de bacterias, hay que matar a las gram negativas, que son la mayor cantidad de bacterias que nos pueden afectar, en este caso los pacientes con cirrosis hepática, y podemos darle, o le dan en muchos lugares, norfloxacino. Norfloxacino sirve muy bien para reducir las bacterias gram negativas de la flora fecal en los pacientes cirróticos, pero debe ser restringida, y aquí ya viene ya la parte actual, esta es de la guía europea, a pacientes cirróticos con alto riesgo de infecciones por bacterias gram negativas, como son los pacientes con PBE previa y pacientes con hemorragia gastrointestinal. Entonces, ya tenemos que no cualquier persona con cirrosis hay que darle profilaxis con norfloxacino. Y lo que pasa es que la gente que tiene cirrosis hepática y hemorragia gastrointestinal tiene un alto riesgo de desarrollar infecciones bacterianas durante o después del episodio de sangrado, 44%. Entonces también, nuevamente, las infecciones son un factor predictivo de mortalidad y se ha visto que pacientes con profilaxis han mejorado y se ha descendido en la cantidad de infecciones de los pacientes. También se puede usar actualmente cefotaxima en otros medios en forma intravenosa al haber demostrado ser superior al norfloxacino oral. Entonces, un paciente que esté con sangrado, que esté en el hospital, cefotaxima es una buena alternativa. También estamos usando ceftriaxona, que es lo que tenemos más a la mano en el país. Entonces, quienes han sufrido un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea son el otro grupo de pacientes subsidiarios de descontaminación intestinal a largo plazo con el objeto de prevenir un nuevo episodio. Y esto es que la recurrencia es 70% al año. Entonces es importante también conocer todo este tipo de cosas. Sin embargo, para evitar un poco de resistencia, hay alternativas de profilaxis antibiótica que me sonó muy interesante chequearla, y entre ellas dan propanolol. Es interesante porque acorta el tiempo de tránsito intestinal, por lo tanto disminuye el sobrecrecimiento bacteriano y la translocación. Se ha hecho esto en ratas cirróticas, disminuye la incidencia de infecciones. Sin embargo, también vamos a tener pacientes que son respondedores y no respondedores. Entonces, los respondedores al beta bloqueador tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar una PBE. Es interesante, eh, no es algo que se use normalmente, pero sí está bien definido, está interesante conocer esto. ¿Qué dice la Asociación Europea para el Estudio del Hígado? Pues lo que hacen ellos es hemorragia digestiva y enfermedad hepática avanzada, las extracciones del antibiótico profiláctico de elección. Mientras que los pacientes con enfermedad hepática menos avanzada pueden usarse norfloxacina u otra quinolona. Entonces, acá nuevamente tenemos que utilizar este tipo de fármacos. Vamos a darle acá. Esto es igual que el anterior, ya. Sin embargo, usando fármacos, vamos a causar también la posibilidad de crecer bacterias MDR, que son bacterias que tienen su utilidad adquirida al menos a un agente o 3 o más categorías antimicrobianas. Pero los pacientes con cirrosis avanzada son altamente susceptibles de desarrollo de infecciones por estas bacterias multidrogo resistentes. Y son pacientes que al estar en el hospital con hospitalizaciones constantes van ganando las bacterias que hay en cada hospital. Le hacemos procedimientos invasivos, le damos antibióticos y le vamos creando nuevas floras a estos pacientes. Entonces es importantísimo porque la resistencia bacteriana, las bacterias MDR, aumentan en 4 veces el riesgo de mortalidad de la peritonitis bacteriana espontánea en estos pacientes. Entonces, la PBE nosocomial se asocia con múltiples fármacos con resistencia y malos resultados. Entonces, acá este es un reto constante que tenemos nosotros y que tenemos que chequear qué ha recibido el paciente. Entonces, es crucial separar la PBE de la comunidad con la del hospital y considerar tanto la gravedad de la infección como el perfil de resistencia local para decidir el tratamiento empírico antibiótico de la PBE. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora a los pacientes, utilizamos el score SOFA y la categoría del sepsis 3
que han sido validados para cirrosis, que son más precisos con lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria para predecir mortalidad hospitalaria. Hay un ensayo de 32 pacientes con PBE y se define que va a mejorar si disminuye 25% el recuento de neutrófilos a las 48 horas y hasta menos de 150 células por milímetro cúbico al día 7. Si no disminuye al menos 25%, entonces hay una alta probabilidad de fracaso a la terapia. Este es el score SOFA que se está utilizando y los criterios de consenso sepsis 3 de infección con un quick SOFA también rápido para poder tener este tipo de alternativas predictoras. Y hay también, ya en las guías, una PBE, si es de la comunidad, se puede usar una cefalosporina de tercera generación o pipetazo, si es un lugar asociado a el cuidado de la salud, va a depender realmente de las infecciones que pueden haber ahí y hay más prevalencia de MDRs y algo nosocomial usamos acá si algo más fuerte. Aquí utilizamos carbapenems o daptomicina o vancomicina o linezolid, puesto que las bacterias gram positivas MDR son más prevalentes. En nuestro medio, linezolid es una alternativa, daptomicina también, no tenemos tan a la mano como en otros lugares, pero es una muy buena alternativa. Entonces acá hay que chequear una infección causada por bacterias resistentes a la terapia con antibióticos, lo que indica modificar antibiótico. Si alguien menciona que estuvo en la calle o en la casa con cefalosporina de primera o quinolonas, lo más probable es que ya tenga una BLE creada. Entonces hay que empezar dando un carbapenem y esperar el resultado del cultivo para ver si es sensible y desescalar a algo más, menos potente. Sin embargo, no está de más siempre ser un poco agresivos al inicio, de acuerdo a la evolución de nuestro paciente, ¿no? Y justamente estas BLE que se pueden crear son las que están actualmente en el medio y también estamos teniendo enterobacterias resistentes a los carbapenems. Entonces, este uso de los fármacos y las guías constantes que van cambiando van a ir de acuerdo a la resistencia que van apareciendo en el tiempo. Entonces, teníamos una PB tranquila, le comenzamos a dar profilaxis a todo el mundo, se dieron cuenta que estamos creando resistencia, entonces se da profilaxis a cierto grupo de pacientes, estamos creando BLE, estamos creando resistencia a los carbapenems. En nuestro medio todavía no tenemos muchos enterococos resistentes a vancomicina, siempre tenemos resistencia intermedia. Han aparecido por ahí unos cuantos, pero por suerte son unos cuantitos contados con la mano. Y ahí sí vamos a usar linezolid, daptomicina o tigeciclina. Tigeciclina también es una alternativa que tenemos acá en el Perú. Entonces, hay que chequear. Tenemos enterobacterias productoras de carbapenemasas y no productoras de carbapenemasas resistentes a los carbapenems. Y vamos a dar tigeciclina o la combinación de tigeciclina o disaltas con un carbapenem en infusión continua. Colistina podría ser necesaria en infecciones graves, que también tenemos nosotros en el medio, cuando tenemos, por ejemplo, una pseudomonas que no es sensible pues, a los carbapenems, que es resistente, entonces podemos usar también colistina. Y esto se complica un poco más, porque de MDR pasamos a las bacterias XDR. Se vuelve a enfatizar el interés de la industria por desarrollar nuevos fármacos. Y acá tenemos, como dijimos, la oritavancina y nuevas oxazolidonas como el tedizolid, nuevas cefalosporinas como ceftarolina, ceftobiprol y rasupenem, un nuevo carbapenem, que tiene una presentación más extendida frente a bacterias gram negativas, incluidos los enterococos resistentes a vancomicina. Entonces teníamos nosotros que los enterococos, por teoría, son sensibles a vancomicina y ampicilina. Ahora tenemos entonces a la vancomicina. Entonces ahora tenemos que crear más fármacos, pero sin embargo, la creación de fármacos nuevos no es del todo la solución. La solución es evitar la aparición de estos gérmenes. Tenemos también entre los inhibidores de cefalosporina beta-lactamasas, combinaciones como los combos que conocemos como ceftazidima y bactam, que tenemos en el medio, ceftolozano tazobactam, que también hay en nuestro medio,
que son muy interesantes, adicionales a los carbopandémicos para el tratamiento de pacientes que sufren infecciones por BLI, ¿no? Como son las enterobacterias y las pseudomonas. Entonces, para terminar acá con esta partecita, hay que restringir pues la profilaxis en pacientes con alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea, que son pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda, pacientes con bajo contenido de proteínas totales en líquido acítico y sin antecedente de PBE, una profilaxis primaria, y pacientes con antecedente de PBE como profilaxis secundaria. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya mejoría duradera de su estado clínico y desaparición de la asitis. Estos criterios de profilaxis son pacientes, ustedes saben mejor que yo, con Shelburne mayor o igual a 9, o nivel de bilirrubinas mayor o igual a 3, con función renal alterada o hiponatremia, y que tenga proteína de líquido acítico inferior a 15 gramos por litro. Entonces acá. Sin embargo, también tenemos otras infecciones, y para esto también tenemos que chequear que la mortalidad intrahospitalaria es bastante alta. Entonces, es importante también conocer otras infecciones que pueden haber y que también pueden haber creado resistencia. Y antes que me olvide, aparte de la parte bacteriana, si no funciona, sospechar en hongos, ¿ok? Que no es tan frecuente, pero sí pues en pacientes que estén pues aparte de componente hepático, que ya es una inmunosupresión, otro tipo de inmunosupresión que los puede hacer más propensos a infecciones por hongos, en este caso en el hospital. Entonces acá también estoy lo que deberíamos tener todos. Por ejemplo, esto es del hospital del enero 2021, donde tenemos qué infecciones son más frecuentes con nosotros y sobre todo qué bacterias son las que vamos a tener acá. Entonces, neumonías asociadas a ventilador, tenemos 64% son vigiladas en el 2021 y Acinetobacter fue el más frecuente, Pseudomonas segunda y Klebsiella tercera. Tenemos infecciones del tracto eh, sanguíneo, el torrente sanguíneo, estafilococo 25%, Klebsiella y Acinetobacter. Las ITU, Escherichia coli, Enterococos, Klebsiella, Pneumoniae y Proteus. Entonces, conociendo esto, también los hospitales tienen, desde otro año, eh, por cada germen se va viendo la resistencia que se tiene para ver qué voy a utilizar en mis pacientes, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a... Estamos acá. Por ejemplo, la micacina, que no se utiliza mucho, en el año 2011, 2012 fue mucho mejor. Teníamos también algunos otros fármacos, ahí está. Tenemos, por ejemplo, ciprofloxacina, sensibilidad 29%, sensibilidad 18%. Entonces, las guías que nosotros tenemos deberían ser guías de cada institución para poder determinar, esta es Klebsiella, Klebsiella hospitalizados, este es Klebsiella ambulatorios. En ambulatorios vemos que también es sensible a amicacina, Cipro, 25% de sensibilidad, no me sirve. Ceftriaxona, estamos bajando la sensibilidad también en nuestro hospital. Norfloxacina, 25%. Entonces, es importantísimo conocer cuál es nuestro, eh, eh, el ambiente bacteriano que nos va a estar presentes tanto en el hospital como en la forma ambulatoria, ¿no? Y en esta guía europea que está en el Journal de Pathology de 2018, hay manejo de celulitis, manejo de neumonía, manejo de ITU, de acuerdo a lo que ellos tienen en sus hospitales, ¿no? Interesante este tipo de cosas. Y para finalizar, para detener la resistencia bacteriana, no es que yo solamente lo haga, son muchos los factores que están involucrados. Para la población general, que nos cuide mucho en todo aspecto, es que tomen antibióticos solamente cuando se prescriba. Todos sabemos que alguien tiene un poco de ardor para orinar, va a la farmacia, compra un antibiótico, una pastilla máximo dos, y comienza a crear resistencia. En nuestro país, el cotrimoxazol, el ciprofloxacina, alguien que tenga diarrea lo usa a pasto. Entonces es muy poco probable que me vayan a servir. No ceder al uso de antibióticos. Mucha gente va al consultorio, cualquiera de nosotros, y dice, no me va a dar antibiótico. Y uno, por más que le explica, y otro no me va a dar antibiótico,
Entonces hay que seguir chancando la idea de que no hay que usar antibióticos por gusto. Hay que usarlos en tiempo completos, no hay que usar antibióticos que hayan sobre otras personas. Todo esto básicamente para que no se tome en forma en 2, 3 días. Entonces podemos crear en esa manera mucha resistencia a este fármaco. Lavarse las manos y usar siempre pues, los alimentos en condiciones higiénicas para evitar pues, cualquier tipo de infecciones. Por parte de los planificadores de política de salud, poner en práctica planes nacionales de acción para hacer frente a la resistencia a los antibióticos. En muchos hospitales se está chequeando el uso de carbapenems y vancomicina para que no se utilicen en forma indiscriminada. Se debería, en algunos hospitales del país, sí se pide el permiso de infecto para usar antibióticos, pero eso no se usa en la parte privada, en la mayoría de hospitales tampoco. Entonces debería ser como en Estados Unidos u otros países que hospitales que para usar un antibiótico de amplio espectro pasan pues, por infecto. Mayor vigilancia de las infecciones resistentes a los antibióticos, chequear que en microbiología del hospital o de la clínica aparece un germen raro, chequear qué está apareciendo, en qué lugar apareció y comenzar a ver por qué está apareciendo esto. Reforzar políticas y programas para prevención y control de infecciones, los PROA, todos los comités que existen, pues siempre está presente. Reglamentar y fomentar el uso y la eliminación apropiada de medicamentos de calidad garantizada, informar sobre el impacto de la resistencia a los antibióticos. Y los profesionales de la salud, evitar infecciones velando por la limpieza de las manos, instrumental y el entorno, evitar pasar, pues, tenemos en los hospitales pacientes que tienen Klebsielas, que tienen pseudomonas, multiresistentes, se aíslan, pero al aislarse a veces se sigue pasando de un lugar a otro por falta de este manejo tan sensible y tan simple que quienes han estado manejando o van a ver que vienen los de epidemia para decir, me a lavar las manos, no colaboran, y más se amargan. Yo cuando he estado chequeando, los colegas se amargan, pues tiene que ver un médico, incluso porque si va la enfermedad no le hacen caso, para ver si saben lavarse las manos, y de verdad, los médicos somos una desgracia lavándonos las manos. Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sea necesario, ¿ok? Notificar infecciones resistentes, que es parte del laboratorio de nuestro centro de trabajo. Informar a los pacientes cómo usar los antibióticos para evitar la resistencia. Informar a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir infecciones, ¿no? Vacunándose, lavándose las manos, todo el tipo de evitar infecciones para evitar tomar antibióticos. Y lo que nos falta mucho es invertir en investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. En el Perú estamos lejos, desafortunadamente, de esto. Vacunas que sí tenemos, pero que mucha población, debido a mucha influencia extranjera, están con los antivacunas y usan pues, productos diagnósticos y otros instrumentos para mejorar todo esto. Aunque hay algunos antibióticos nuevos en fase de desarrollo, no es de prever que ninguno de ellos sea eficaz contra las formas más peligrosas de algunas bacterias resistentes, porque cada vez que aparece un antibiótico, recordemos, apareció la penicilina, hubo resistencia. Apareció la meticilina, hubo resistencia más. Hasta que apareció la vancomicina, ahora también hay resistencia a la vancomicina, y están pues apareciendo otros fármacos que están sustituyéndolo, porque el anterior ya no sirve por el uso indiscriminado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Leslie, por tan brillante exposición. Nuestro segundo ponente es el ponente internacional. Tenemos al doctor Ángelo Alves Matos. El doctor Matos es jefe del Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Complejo Sanitario La Santa Casa de la Misericordia de Porto Alegre, Brasil. Es profesor titular del Departamento de Gastroenterología y curso de posgrado en hepatología en la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre. Es el expresidente de la ALET, es expresidente de la Sociedad Brasilera de Hepatología y investiga en cirrosis, carcinoma, hepatocelular y hepatitis B. Doctor Ángelo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Puede iniciar su ponencia. Buenas noches, doctora Leslia. Para nosotros es un placer muy grande estar con ustedes. Agradezco también la invitación a mi amiga Rocío
que está haciendo una presidencia magnífica, con varias actividades científicas que son muy importantes. Y el tema que me ha pedido para hablar a ustedes es el tratamiento de las infecciones resistentes en las cirrosis hepáticas. Cuando lo slide ha pasado, só para saber, ¿pasó? ¿Estamos con otro slide? Sí, 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 doctor. doctor, estamos viendo. Muy bien. Cuando evaluamos el burden de la enfermedad hepática crónica, es importante que saiban ustedes que tenemos alrededor de 1,5 bilhão de pacientes com doença hepática no mundo. E alrededor de 2 milhões de mortes ao ano. E esse dado está subestimado. Nosotros, quando hemos hecho esse estudo no Sistema Único de Saúde de Brasil, contextualizamos as enfermidades hepáticas como sendo o 8º lugar em ranking de mortalidade em Brasil. E qual a importância da infecção? Veja você que a infecção influi em risco da descompensação na cirrose. Esta base de dados é do estudo PREDECI, em que se ha visto que ao redor de 20% desses pacientes desenvolveram infecções. Infecção respiratória e do trato urinário. E, quando ocorria a infecção, a descompensação era mais frequente do que quando não ocorria. E o risco de morte também era maior. Assim, a infecção afeta a história natural da cirrose compensada. E por isso, vejam vocês que esta é a última classificação da cirrose, que uma vez que um paciente tenha infecção, é destinado ao último estágio da cirrose, da descompensação tardia, onde a mortalidade já não é mais medida em 5 anos, e sim em 1 ano, e é ao redor de 60% a 80%. Vejam vocês que muito recentemente se ha hecho uma outra classificação da cirrose descompensada. A forma clássica atualmente é subdividida em 3 tipos: a descompensação não aguda da cirrose, a descompensação aguda da cirrose e a insuficiência hepática aguda subcrônica, que é a CLF, que é a apresentação mais severa da descompensação aguda. E vejam vocês que aqui, pela primeira vez, se coloca a infecção bacteriana como sendo, fazendo parte da descompensação. Ascites, encefalopatia, sangrado e infecção bacteriana. O que mostra a importância do tema. Né? Nós, nesse estudo, avaliamos 10 anos de pacientes com cirrose e ascites para avaliar a prevalência e prognóstico da PBE. Esse é um estudo antigo. E a mortalidade, nesta época, era ao redor de 20%. 10 anos depois, evaluamos uma outra coorte em nosso serviço e a mortalidade havia dobrado. O que, a princípio, era difícil de compreender, porque os cuidados cada vez eram maiores com os pacientes com cirrose e ascites. Então, vimos que esse não era um problema próprio em nosso serviço e que ocorria em todo o mundo. Vejam que esta mortalidade nos pacientes com cirrose e infecção nos Estados Unidos, com uma base de dados muito grande, se ha observado que, com o passar dos anos, houve um incremento de 80% em las infecções. E vejam vocês que nesse estudo, em que avaliamos ao redor de 4.500 aislados de sangue e 500 em pacientes com cirroses,
37% das bactérias aisladas eram multiresistentes. Por isso que os antibióticos que utilizávamos naquela época não eram mais eficazes. E houve um câmbio na utilização dos antibióticos na população dos pacientes. A OMS identifica a resistência aos antimicrobianos como uma das maiores ameaças na saúde mundial. E as infecções por essas bactérias causam ao redor de 700.000 mortes ao ano, graças ao uso, fundamentalmente, ao uso indiscriminado de antibióticos, que leva, em certos países, a uma resistência ao redor de 60%. E o paciente com cirrose tem um alto risco de resistência, porque a menudo se prescreve antibióticos, incluso para profiláxia. Com frequência são submetidos a procedimentos invasivos e têm hospitalizações recorrentes. Tudo isso facilita a resistência aos antibióticos. Esse é um estudo muito importante, um estudo global, que é um estudo prospectivo, multicêntrico, transversal e intercontinental, com mais de 1.300 pacientes. Vejam que nas Américas, lamentavelmente, o Brasil se encontra na posição, entre comilhas, de destaque. As infecções mais frequentes são aquelas que foram há pouco comentadas com vocês. Pero o que é importante é que 35% de los pacientes com bactérias aisladas teriam bactérias multiresistentes. Fundamentalmente, aqueles que haviam utilizado antibióticos nos últimos 3 meses ou quando a infecção era nosocomial ou associada ao sistema de saúde. Epidemiologicamente, tenéis as infecções nosocomial, aquelas associadas ao sistema de saúde e as comunitárias. E a nosocomial e a associada ao sistema de saúde são as que mais frequentemente carregam bactérias multiresistentes. Em Europa, se ha hecho esse outro estudo, no mesmo ano, em que se avaliou a população de pacientes do estudo Canonic. O estudo Canonic é um clássico em que trouxe a definição de ACLF, a definição europeia, mais de 1.000 pacientes, 29% de bactérias multiresistentes. Como fator preditivo a mais, o fato de haver hospitalização recente dos pacientes, além do que já havia falado a vocês. Pero, quando evaluaram uma segunda coorte de pacientes, menos de 10 anos depois, vejam vocês que a prevalência de bactérias multiresistentes ha aumentado para 37%. Então, ha ocorrido um aumento de prevalência dessas bactérias de quase 10% em menos de 10 anos, o que mostra a importância do tema. Nós outros, quando publicamos esse estudo, teríamos como proposta de tratamento para os pacientes com PBE se adquirirem na comunidade uma cefalosporina de terceira geração, poderia ser cefotaxima. Sin embargo, se associada ao sistema de saúde ou nosocomial, dependendo da prevalência das bactérias multiresistentes, se não havia alta prevalência, poderia-se usar pipetazo, mas se ocorria, teríamos que usar um carbapenêmico. E atualmente, se eu atualizasse esse trabalho foi publicado em 2020, atualmente colocaria também as infecções graves, que aqui creio que independe da epidemiologia e creio que devem ser tratadas com antibióticos de mais largo espectro. Nesse outro estudo que havíamos feito, a prevalência de infecção em 550
cirróticos foi ao redor de 25%. E as causas mais frequentes são as já comentadas: a infecção do trato urinário, a PBE, as broncopneumonias e as infecções de pele. E na infecção extraperitoneal, em la dependência do local da infecção, e se é uma infecção complicada ou não complicada, usaremos um ou outro tipo de antibiótico. Estas são as propostas mais recentes de antibióticos para utilizar nos pacientes com bactérias multiresistentes. Veja você que são antibióticos que nós outros temos em Brasil e que se poderá usar na dependência do germe que havia sido isolado. Um dado que me parece bastante interessante e que está começando a ser muito valorado é a colonização retal por bactérias multiresistentes. Esse é um estudo que me parece importante, porque se avaliou 2 séries de pacientes cirróticos, uma corte em Barcelona, e havia colonização por bactérias multiresistentes em 30% dos pacientes, e uma outra corte em Frankfurt, em que o percentual era ao redor de 47%. A colonização, quer dizer, quando se hace suave retal e há colonização por bactérias multiresistentes, se associa a um risco de infecção por essas bactérias. E as infecções que comumente ocorrem, em regra, são da cepa colonizadora. Assim, a colonização retal por bactérias multiresistentes é frequente em los pacientes cirróticos graves. E a detecção temprana destas bactérias, desses portadores, permite seu isolamento e pode guiar a terapia antibiótica empírica. E isso ocorre muito relacionado aos genes de resistência aos antibióticos em el microbioma intestinal. Vejam nesse estudo que se avalia cirróticos e controles, evaluando o impacto do câmbio dos genes de resistência a antibióticos, se ha demonstrado que nas cirroses ocorre uma carga maior dos genes de resistência com o agravamento das cirroses, e isto está associado com mais hospitalização e com maior mortalidade. E essa transferência horizontal de genes ocorre devido à conjugação das bactérias intestinais, fazendo transferência de plasmídios, ou através de transdução mediada por bacteriófagos. Assim, a colonização gastrointestinal não só facilita esta transferência horizontal de genes, como se traduz em um reservatório para a propagação das bactérias multiresistentes. O que nos mostra que, do ponto de vista de doutrina, atuar sobre o microbioma intestinal parece muito importante. O microbioma intestinal é a ameaça invisível que se encontra dentro de todos nós. O paciente com cirrose é desbiótico. O microbioma tem um papel importante na patogênese das cirroses, e a desbiose está associada à progressão da enfermidade hepática. E o microbioma intestinal é o maior reservatório de bactérias multiresistentes. E o ideal, repito, o ideal não seria fazer as profilaxes com antibióticos, e sim com utilização de pré-probióticos, transplante de microbiota, terapia com bacteriófagos. Sin embargo, hoje o que se utiliza são os antibióticos na profilaxia. Quando evaluamos os pacientes com cirrose, é importante o papel da albúmina.
Nesse estudo que havíamos publicado agora, deixamos claro que a recomendação de albúmina em la PBE é inconteste. Sin embargo, en las infecciones extraperitoneales no hay una respuesta definitiva. Gostaria que usted, cuando mirasse la molécula de albúmina, no solamente considerasse la albúmina como um mero componente da pressão coloidosmótica. Vejam que é um fármaco com sítios ativos que se traduzem em várias funções de transporte, anti-inflamatória, estabilizadora da membrana endotelial, antioxidante e imunomoduladora. Assim, a albúmina é um fármaco. E se você olharem a cascata da fisiopatologia, da descompensação da cirrose, podem ver que a albúmina atua em diversos pontos dessa cascata, impedindo ou diminuindo a possibilidade de descompensação. Esse é um estudo que hemos feito há mais tempo, avaliando 100 episódios de pacientes com PBE, 25% têm perda da função renal, e a mortalidade, quando isso ocorria, era ao redor de 35%. E se não ocorria a perda da função, ao redor de 6%. Isso traz toda a base ao clássico estudo do grupo de Barcelona, de sorte, que evaluou pacientes com PBE, com 2 braços, num se utilizava antibiótico, mas albúmina, e no outro somente antibiótico. E se observou que a albúmina previne a insuficiência renal e melhora a supervivência desses pacientes. Sin embargo, quando evaluamos o papel da albúmina nas infecções extraperitoneais, não conseguimos demonstrar distinção em la mortalidade e em la função renal. Para nós outros, no momento, não há evidências de benefícios em la infecção extraperitoneal. A respeito que alguns autores, como Fernandes, que é um estudioso muito importante de Barcelona, crê que pode haver. Sin embargo, nós mandamos essa comunicação dizendo que acreditamos que aún não temos resposta definitiva para utilizar ou não albúmina nas infecções extraperitoneais. Esse é o último guideline da Sociedade Americana de 2021, que nos ensina que os antibióticos devem se iniciar-se assim que tivermos em la CIT um requanto de polimorfos nucleares acima de 250 células. Não esperem os cultivos. Se há aumento de polimorfos nucleares, empiecem o tratamento. Porque o retraso de 1 hora e início de antibiótico aumenta em quase 10% o risco de morte nesse estudo. A terapia com antibiótico na PBE comunitária pode ser uma cefalosporina de terceira geração. Sin embargo, se a infecção é nosocomial ou relacionada ao sistema de saúde, devemos utilizar antibióticos de mais amplo espectro. E a resposta ao tratamento se evalua realizando uma nova paracentese 2 dias depois do início dos antibióticos, onde se espera uma diminuição de 25% dos polimorfos nucleares. Em los pacientes com PBE, utilizar albúmina. E debes ter cuidado com os beta-bloqueantes em los pacientes com PBE. E se a pressão arterial média ou a pressão sistólica abaixo de 9
e a média abaixo de 65 milímetros, ou, se houver algum grado de insuficiência renal, deve diminuir ou suspender os beta-bloqueadores. A profilaxia já havia sido comentada em los pacientes com hemorragia. O antibiótico que mais se utiliza atualmente é a ceftriaxona. Sin embargo, nesse estudo mais recente, mesmo se evaluando os pacientes que sangravam e haviam feito a profilaxia com cefalosporina ou com quinolonas, se observou que mesmo esses pacientes, 20% teriam infecções. A infecção respiratória ela era mais frequente e 50% desses pacientes tinham resistência à cefalosporina. Naqueles pacientes que têm proteínas baixas no líquido de ascites e a cirrose é grave, está autorizado a ser a profilaxia primária. E naqueles pacientes que sobrevivem a um episódio de PBE, estão autorizados a ser a profilaxia secundária, em ambas situações com norfloxacina. E tenho muita atenção aos pacientes que estão utilizando inibidores de bomba protônica. Porque os inibidores de bomba protônica, embora haja discussão na literatura, nós outros mesmo temos um trabalho que nos demonstra uma maior incidência, mas há estudos a demonstrar uma maior incidência de infecção nesses pacientes. Pero no estudo que hemos hecho e que não conseguimos demonstrar aumento de incidência, vimos que ao redor de 60% desses pacientes que consultavam no hospital terciário utilizavam IBP sem uma indicação precisa. Então, o uso judicioso de IBP nos parece muito importante. E que nos traz o estudo ANSWER? O estudo ANSWER avalia a albúmina a largo prazo. Então, seriam pacientes que fariam a terapia standard para o tratamento de ascites, dieta, furosemida, espironolactona, comparados com pacientes com terapia standard mais albúmina, dada semanalmente. E nesse estudo, se ha visto que havia uma maior supervivência, se havia menos complicações, e dentre as complicações, menos infecção, e havia melhora na qualidade de vida. Sin embargo, no mesmo ano, ha sido publicado esse outro estudo, MATCH, que não ha demonstrado diferença. É um estudo negativo. Nós hemos hecho uma revisão sistemática e uma meta-análise a respeito de albúmina de larga duração e a cirrose com ascite, e só havemos observado uma diminuição da recorrência da ascite e da necessidade de paracentese. Em nossa experiência, não houve diminuição das infecções. Aguardamos com muita ansiedade o resultado do estudo Preciosa, que é o estudo que deveria ser finalizado no ano passado, mas em decorrência da pandemia, isso não ocorreu e parece que os dados serão apresentados em próximo ano, em setembro. Parece que finaliza setembro de 23, teremos o resultado, que é um estudo muito bem desenhado e que poderá fazer com que cambiemos a conduta e o tratamento dos pacientes com ascites, colocando também a albúmina naqueles com ascites de mais difícil controle. E trago mais esse último estudo, que é o estudo ATAIRE, que é um estudo importante porque evalua se a albúmina previne a infecção em los pacientes que estavam internados. O ANSWER é ambulatório. Aqui são pacientes que estavam hospitalizados e que tinham níveis baixos de albúmina e que se queria aumentar a albúmina sanguínea. Vejam que a casuística é uma casuística substantiva
más de 50% de los pacientes tenían ascites. Sin embargo, no hubo diferencia en la evolución de los pacientes. A respeito que eu faria críticas do ponto de vista metodológico desse estudo, pero é um estudo importante, porque o número de pacientes é muito grande, mas não sei se responde de forma definitiva. Eu prefiro olhar para o estudo PREDICT, que avalia o curso da cirrose agudamente descompensada, que eu havia mostrado a vocês lá no início da apresentação, um número grande de pacientes, 1000 pacientes, e divide os pacientes com cirrose em pré-ACLF, em cirrose descompensada instável e estável. E talvez, eu creio que talvez, porque nos pacientes pré-CLF, aqueles que irão desarrolar a CLF com alta mortalidade em 3 meses, como o estado inflamatório é muito grande nesses pacientes, ao contrário dos outros, talvez a albúmina seja interessante nesta população de pacientes. Pero isto é uma impressão que tenho e não há estudos a demonstrar esta situação. Então, em el prazo que me han dado de 20 minutos para falar a vocês, seriam essas as considerações que gostaria de fazer. Estou à disposição de todos. Muitas graças. Muchas gracias, doctor Matos, por tan brillante exposición. Y estamos, por favor, colegas, si tienen preguntas, podemos con los dos ponentes. Y 30 céntimos, Creo que doctor Matos, nosotros los gastroenterólogos utilizamos últimamente la rifaximina para la encefalopatía hepática. ¿Tendría alguna opción la rifaximina para mejorar esa flora intestinal, disminuir las bacterias resistentes a este nivel? Existem poucos estudos evaluando o papel da rifaximina na profilaxia da peritonite bacteriana espontânea. Sin embargo, os estudos não têm uma força importante para sua indicação. Então, em momento, a rifaximina não é indicada na profilaxia para substituir, por exemplo, a norfloxacina. Hoje não há esta indicação. Pero há estudos sugerindo seu valor. Pero o consenso é que ainda não há substâncias para sua utilização. Há uma meta-análise recente que sugere o papel da rifaximina, até com superioridade em relação à norfloxacina, pero é uma meta-análise que o nível de evidência não é malo e não se pode chegar a uma conclusão adequada. Ok, gracias, doctor. Doctor Leslie, en cuanto a los probióticos, hay algunos estudios que nos indican que podríamos usarlos. ¿Cuál es el probiótico que podríamos usar? ¿Hay alguno en especial o no hay tampoco evidencia, digamos, en ese sentido? Sí, justamente se está creando, yo diría, evidencia y estudios para poder determinar su utilidad realmente. No hay todavía estudios que lo respalden al 100% para decir que se puede utilizar y que es bueno o mejora en algo el tipo de prevención o mejorar la flora. Entonces, se podría utilizar, sí, pero todavía no tenemos, como quien dice, el refuerzo para decir cuál vamos a utilizar o cuál podría utilizarse. Todavía falta estudiar bien ese tipo de aspectos. Gracias, doctor. Doctora Leslie, disculpe, ha leído el chat, hay varias preguntas de las personas que están conectadas. ¿Puede leerlas para los doctores, por favor?
O Creo que sí. puede ver usted, no sé. Ah, 15. Claro. A ver, acá tenemos una pregunta. A ver, Hay 5 preguntas, ¿hay? Hay 1, 2, 3, 4 preguntas. 5, 5. O sea, hay varias preguntas. Ajá. ¿Puede leerlas, por favor? a ver. Jacqueline nos pregunta, ¿qué esquema de albúmina usa de manera crónica y cuánto tiempo, por ejemplo? Esta es una pregunta para el doctor Matos. Em estudo Answer, se ha utilizado uma dose de 40 gramas 2 vezes por semana, em las 2 primeiras semanas, e depois 40 gramas por semana. Sin embargo, quanto tempo não se sabe, porque o estudo ha parado em determinado momento. Pero, a princípio, a ideia é utilizar a largo prazo a albúmina nesses casos. E creio que o estudo Preciosa nos dará indícios mais adequados, pero a sugerência é utilizar a largo prazo. Se o paciente está com uma citis de difícil controle, permaneceria sua utilização. Mas não há consenso, hoje não há consenso para ser albúmina nesses pacientes, né? Neste guideline da SLD que já mostrado para as infecções, há uma parte que habla a respeito do tratamento de las citis e não encontra consenso para a utilização de albúmina ainda. Ujú. E o evento de Baveno 7, que ocorreu recentemente, tampouco se indica albúmina no tratamento de lacite a largo prazo, porque todos esperam o resultado do estudo Preciosa. Pero, em minha impressão, creio que será uma arma que será colocada para o tratamento a largo prazo de los pacientes que têm uma ascites de mais difícil manejo. Essa é uma impressão. Pero eu não utilizo ainda. Acá tenemos otra pregunta, doctor. ¿Por cuánto tiempo estaría indicado el uso del norfloxacino como profiláctico para prevención de la PBE? Uma vez que o paciente tem PBE, lo utilizamos hasta desaparecer a PBE, por definição, tenéis que ter ascites. Se a ascites desaparece, se estás fazendo uma profilaxia primária, por exemplo, a ascites desaparece, muito bem, poderia suspender. Ou hasta o transplante de hígado. Porque uma vez que o paciente tem a PBE, a possibilidade de ter um novo episódio de PBE em um ano é ao redor de 70%, né? E a mortalidade é elevada. Então, uma vez que o paciente tem a PBE, tem indicação de encaminhar a transplante de hígado. Então, hasta o transplante, vai utilizar norfloxacina, que é o antibiótico que utilizamos nesses pacientes. Gracias, doctor. Acá hay una pregunta para el doctor Leslie sobre la TBC pulmonar multidrogo resistente en pacientes cirróticos. ¿Qué alternativas hay? Bueno, hay esquemas individualizados que van a tener que chequearse, pues, a uno vayan por el hígado para corregirlos, pero hay muchas alternativas, porque incluyen quinolonas, incluyen aminoglicosidos, pueden incluir linezolid, todo de acuerdo al espectro de la sensibilidad que encontremos en ese paciente. En ese aspecto se va a tener que dar. Solamente vamos a corregir si algunas de estas drogas van por el hígado para evitar, pues, la hepatotoxicidad. Desafortunadamente, por ejemplo, si son un paciente que es sensible a un esquema primario, recordemos que después isoniazida, rifampicina, piracinamida, tambutol, todos son hepatotóxicos. Entonces, en los MDR sí usamos, pues, otros que van por la parte renal, básicamente. Está mociclabulánico, está amicacina, está también fármacos que podrían ser útiles y que se utilizan como esquema individualizado. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta para el doctor Matos. ¿Qué estrategias se pueden plantear en pacientes cirróticos identificados con colonización rectal por gérmenes MDR?
tal vez descontaminación intestinal. No, los trabajos como amostrados son muy recientes, son trabajos, estos trabajos, los dos trabajos que ha mostrado a usted son de ese año, son publicados de ese año. Mas creo que si encontras, poderias até fazer isolamento do paciente, pero em UTI certamente esses pacientes estariam isolados. Em guardia não é uma rotina ser isso, pero chama a atenção desse aspecto porque há uma coincidência muito grande em las bactérias aisladas no intestino e a infecção que o paciente poderá vir a ser depois. Então, poderia ser até um guia, porque poderia isolar a bactéria do suave retal, ver qual seria a bactéria multiresistente, qual seria o antibiótico que poderia ela ser sensível, e se o paciente fizesse um quadro de infecção, por exemplo, poderia iniciar com esse antibiótico. Mas não há uma conduta certa em esses pacientes, que são coisas muito recentes, pero que creio que abre um espectro bastante interessante nesse difícil dilema que é o tratamento das infecções por bactérias multiresistentes. E há uma preocupação muito grande em relação a essas bactérias pela OMS, porque crê que se não se há um controle adequado, vejam que já, e quando foi falado, já se fala não só de bactérias multiresistentes, mas de bactérias resistentes de espectro expandido, que já é uma outra categoria de pacientes que é muito mais difícil o tratamento. E existe uma ameaça real que no futuro os antibióticos poderiam não funcionar em muitos casos. Então, por isso que está chamando-se muito a atenção desta problemática. E achei interessante esses estudos que evaluam a colonização retal, assim como fazem os infectólogos, fazem muito essa parte para determinadas bactérias, e creio que em la cirrose se poderia começar a, digamos assim, a ter uma ideia desse tipo de conduta em relação a los pacientes. Mas não há uma conduta, digamos assim, definida em relação a esse fato. Pero creio que para a reflexão nos parece bastante importante. Gracias, doctor. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si... Bueno, nos queda agradecerles a nuestros dos ponentes. Realmente, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Eso mes a mes nos enriquece. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. De mi parte, soy yo que agradezco. Para mí es un placer muy grande estar con ustedes, con mis amigos peruanos, que yo estimo por demás, y festejo siempre el país de ustedes, que a mí me encanta mucho. Muchas gracias a ustedes. Gracias, por mi parte, muchas gracias por la invitación y siempre a la orden para cualquier trabajo que se pueda hacer. Aquí estoy yo. Gracias.